Muchos. Dos, tres. Muy buenas tardes. Se da inicio a la audiencia de aplicación de medidas cautelares. Informe, señor secretario, si todas las partes se encuentran presentes para el acto. Acta de audiencia pública de aplicación de medidas cautelares, fecha y hora 24 de septiembre, hora 5 p.m. Caso 001, quebrado 2023. Juzgado quinto cautelar penal, seguido por el Ministerio Público. Contra Ricardo Canaviri y Anahuaya. Delito, fabricación, comercio o tenencia de sustancias explosivas, asfixiantes, etc. Personas en audiencia. Juez, señor Picona Frontanía Samuel. Secretario, calle Quispe Carlos Fernando. Abogado defensor, Tupavilca Alejandro. Datos de imputado. Nombre, Ricardo Canaviri Yanahuaya, con carnet de identidad 70 43 45 0 La Paz. Domicilio real, calle Sahuiña, número 1184, zona 25 de julio del Alto. Domicilio procesal, calle Yanacocha, edificio Arboiris, piso 3, oficina 504. Instalado el acto por el señor juez, por secretario, se informó sobre el cumplimiento de todas las formalidades, encontrándose presente en sala el imputado Ricardo Canaviri Yanahuaya, asistida de su abogado Vilcatupa Alejandro, y el señor del Ministerio Público. Con lo informado por Secretaría, se dispone la prosecución de la audiencia y se concede la palabra al señor fiscal. Gracias, señor juez. Primeramente, tenga usted muy buen día. Primero me voy a ratificar en la imputación presentada ante su autoridad en fecha 7 de enero del año en curso y voy a fundamentar la imputación señalada por lo siguiente. Por informe del oficial de policía, en fecha 7 de enero del año en curso, siendo horas 4:30 de la madrugada, fue encontrado dentro de un vehículo de color plomo. Cuando el oficial de policía de la patrulla procedió con la requisa correspondiente, se encontró 20 bolsas de ANFO, 15 cajitas de guía, 5 cajas de cartucho de dinamita que supuestamente estaba trasladando a una cooperativa minera aurífera. Además, de parte del imputado había varias contradicciones sobre los elementos encontrados del automóvil. De la primera investigación realizada, se ha establecido que estos elementos explosivos son de alta peligrosidad, que en cualquier momento podrían ser utilizados, que pudieran ser explosivos, que son de alta peligrosidad, que en cualquier momento podrían ser utilizados, que pudieran causar daños a la sociedad o a alguna institución privada o pública ante esta situación, y con la finalidad de recabar mayores elementos sobre este hecho ilícito. Para esclarecer este caso, se ha solicitado a la unidad de laboratorio para que pueda ser valorado y analizado y sea investigado la procedencia y la existencia de los supuestos cómplices dentro del caso. Ahora bien, voy a presentar ante su digna autoridad todas las pruebas materiales recogidas hasta la fecha. Señor juez, concurriendo el artículo 233, que son los requisitos para la detención preventiva, cuál es la existencia de elementos de convicción suficiente para sostener que el imputado es con probabilidad autor o partícipe del hecho que se le imputa, y asimismo la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se va a someter o van a obstaculizar a la averiguación de la verdad. He solicitado a vuestra digna autoridad la medida cautelar de carácter personal consistente en la detención preventiva del imputado, porque existe el peligro de fuga y obstaculización, ya que hasta la fecha desconocemos la situación familiar, el domicilio, la actividad lícita que los mismos tengan y sobre todo el comportamiento del imputado, que hoy se llama Ricardo Canaviri Yanahuaya, que suscribe al artículo 234, sobre todo el comportamiento del imputado Ricardo
Canaviri Yanaguaya, en el artículo 234, numeral 4, ya que desde el momento de su aprehensión no ha querido someterse a las investigaciones. Es más, ha dado datos falsos a la policía sobre el domicilio real que tenga él ya, que ha señalado dos domicilios diferentes y por último se sabe y se conoce que él tiene otro domicilio en la zona 35 de julio de la ciudad del Alto, situación que aún ni por el Ministerio Público ni por la policía ha sido evidenciado. Asimismo, existe el peligro de obstaculización por parte de los partícipes de este hecho, porque de acuerdo a la versión y declaraciones de los mismos, existen otras personas quienes tienen conocimiento de estos elementos explosivos, con quien aún no se ha dado contacto con los mismos. Por todo esto, señor juez, pido a su digna autoridad solicitar y reiterar la detención preventiva de Ricardo Canaviri Yanaguaya en el distinto penal de San Pedro de la ciudad de La Paz. Muchas gracias. Se tiene presente la fundamentación del Ministerio Público. Tiene la palabra el abogado demandante. Gracias, señor juez. Yo como abogado demandante me adhiero a las pruebas presentadas por el Ministerio Público y también por el señor fiscal y a la petición de la detención preventiva del acusado Ricardo Canaviri Yanaguaya. Se tiene presente. Tiene la palabra el abogado del imputado. Bueno, primeramente, muy buenos días, señor juez. En representación de Ricardo Canaviri Yanaguaya, mi persona como abogado va a solicitar muy respetuosamente a su autoridad medidas sustitutivas a la detención preventiva, previstos en el artículo 240 del Código de Procedimiento Penal, en sus numerales de 2 al 6, y se basa en la siguiente fundamentación que se va a pasar a exponer ante su digna autoridad. Hemos escuchado atentamente la imputación que realiza el Ministerio Público con relación a mi defendido, haciendo referencia al artículo 211 del Código Penal, el mismo que se refiere a la fabricación, comercio o tenencia de sustancias explosivas o asfixiantes. Por otra parte, a mi defendido se lo ha detenido en vía pública, a la altura de Chaquispampa. En la presente audiencia voy a permitirme presentar a su digna autoridad facturas de luz y agua donde se registra el nombre de Ricardo Canabrilla Naguaya, la factura de luz y pago de impuestos registrado a nombre del imputado, el mismo que se encuentra ubicado en la calle Sagüiña, número 1184, zona 25 de julio del Alto, para cuyo efecto me voy a permitir presentar el pago de impuestos y facturas de servicios básicos del referido inmueble que es propiedad del ahora imputado. Con relación al trabajo, ya se ha manifestado, señor juez, que el mismo tiene su trabajo en la cooperativa minera aurífera. Eso con relación al trabajo. Con relación a su identidad de Ricardo Canaviri Yanaguaya, vamos a presentar con su certificado de nacimiento que le corresponde a la identidad del imputado. Con relación a su familia, el certificado de nacimiento de su pequeña hija menor. Asimismo, fotocopias simples, ya que el Ministerio Público ya ha establecido también la identidad de mi defendido Ricardo Canaviri Yanaguaya. Una vez concluido la presente audiencia, voy a solicitar el desglose de los mismos en mérito a que es documentación que le interesa a, a mi defendido, del cual se establece la misma cursa, eh, de lo cual se establece en la misma que mi defendido tiene una familia, en la cual también se va a presentar eh, el certificado de nacimiento de la pequeña hija. Eh, a bien, mm, demostramos con toda esta documentación que el imputado Ricardo Canaviri Yanaguaya, con domicilio conocido, tiene familia conocida y tiene su trabajo, voy a solicitar a su autoridad se sirva a disponer la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva previstos en la ley número 1970 en favor de Ricardo Canaviri Yanaguaya. Se tiene presente lo expuesto por la defensa del imputado.
porque vamos a pasar a dictar la resolución correspondiente de la presente audiencia. Juez quinto de instrucción cautelar de la Ciudad de La Paz, resolución número 21, quebrado 2023. La Paz, 24 de septiembre de 2023, horas 5 p.m. Automotivado de aplicación de medidas cautelares dentro del caso quebrado 011-2023, seguido por el Ministerio Público contra Ricardo Canaviri Yanaguaya, por el presunto delito de fabricación, comercio o tenencia de sustancias explosivas, asfixiantes, etc. Vistos, la imputación del señor representante del Ministerio Público, la fundamentación de la citada autoridad sobre la aplicación de medidas cautelares de carácter restrictiva, personal, ya la fundamentación de la defensa del imputado. Considerando que el imputado, Ricardo Canaviri Canaguaya, han sido puestos a disposición de este órgano jurisdiccional, a objeto de resolver en audiencia solicitación jurídica procesal, acto en el cual el señor representante del Ministerio Público señaló que los miembros de la policía de la ciudad de la zona sur, en base al informe del oficial de policía, se han denunciado estos hechos ilícitos trasladando los elementos explosivos que son de alta peligrosidad, concluyendo la defensa solicitando disponer la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva previstos en la ley número 1970 en favor a Ricardo Canaviri Canaguaya, considerando que, así tenido los acontecimientos del presente acto de la valoración de las pruebas presentadas en audiencia y las que cursan en el cuaderno de control de las investigaciones y las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, a objeto de considerar la procedencia o improcedencia de la solicitud de la detención preventiva del imputado formulada por el representante del Ministerio Público, así como la solicitud de la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva formulada por la defensa del imputado, se llega a las siguientes conclusiones de orden legal. Primero, que existen suficientes elementos de convicción para sostener que el imputado Ricardo Canaviri Yanaguaya es con probabilidad autor del delito de fabricación, comercio o tenencia de sustancias explosivas, asfixiantes, etc., dado que estos han sido encontrados en posesión de explosivos en vía pública, a la altura de Chasquipampa. Por consiguiente, se tiene que la conducta del imputado se haya subsumido en la previsión del artículo 211 del Código Penal, el cual instruye con privación de libertad de 1 a 4 años. Por tanto, el suscrito juez quinto de instrucción cautelar penal decreta detención preventiva del imputado Ricardo Canaviri Yanaguaya en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz, por cuyo cometido se deberá expedir los correspondientes mandamientos de detención preventiva. La resolución de la fecha es dada en la ciudad de La Paz a horas 5:30 del día 24 de septiembre de 2023, con la cual quedan citadas, emplazadas al Ministerio Público y el imputado. A su turno tiene la palabra el abogado del imputado. Señor juez, habiendo mencionado que se debe cumplir ciertas formalidades, la defensa no va a apelar de la presente resolución dictada por su autoridad y simplemente vamos a solicitar que se proceda al desglose de los documentos de carácter personal, que en su lugar queden fotocopias y que se entreguen los originales. Defiriendo a la solicitud del abogado de la defensa en cuanto a Ricardo Canaviri Yanaguaya, se dispone que por secretaría se proceda a la devolución de las pruebas presentadas por el citado, a la que se ha hecho referencia en audiencia, debiendo quedar en su lugar simples fotocopias. Se tiene presente lo expuesto. Dicho lo anterior, se da por concluida el presente acto.